Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Damos gracias al Señor por cada una de sus bondades y sus misericordias para con su pueblo. Quisiera leer la lectura del Evangelio en esta mañana, la cual se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 10. Mateo, capítulo 10, versículos 26 al 33, nos dice así la palabra del Señor. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Tremenda esta palabra del Señor, ¿verdad? Sin embargo, yo quiero que nos refiramos también al contexto. ¿Por qué dice no los temáis? ¿A quiénes es a los que debemos temer y a los que no debemos temer? Resulta que a principio del capítulo el Señor está hablando de ciertas persecuciones. Y aquí queremos ser más concretos y enfáticos. No se refiere tanto a aquellas pruebas, a aquellas crisis, aquella falta de empleo, aquella ausencia de dinero, aquella problemita de la enfermedad. No, va un poquito más allá. Ya se refiere concretamente a persecuciones por causa de la palabra del Señor, ¿no? Entonces, ya es un poco más delicado. Seguramente nosotros en nuestro tiempo moderno, tranquilo, donde todo el mundo nos aplaude por ser cristianos, pues no sabemos lo que significa eso, ¿verdad? Pero anteriormente, cuando la iglesia del Señor estuvo formándose, por ejemplo, en Colombia solamente vino una fuerte persecución, ¿no?, hacia el pueblo cristiano. Empezaron muy poquiticos y esos muy poquiticos casi fueron acabados, exterminados, perseguidos, apedreados, acuchillados, etcétera, etcétera, desplazados. Muchos de ellos tuvieron que cambiar de ciudad, cambiar de lugar o salir de un pueblo para una ciudad grande. Así se empezó a formar la iglesia cristiana en Colombia, y no solo en Colombia, es una historia de América Latina, de México hasta la Argentina, ¿no? Pero no solo es eso, también cuando estuvo formándose la iglesia del Señor, lo vemos también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, como todos estos primeros cristianos, estos primeros discípulos del Señor fueron perseguidos y fueron muchos de ellos masacrados y fueron pasados a torturas. Y el libro de Hebreos en su capítulo 11 nos habla bastante de eso, ¿verdad? Que son héroes de la fe. Aún en el Antiguo Testamento nos damos cuenta de eso. Personas, hermanos en el Señor, que fueron duramente castigados simplemente por obedecer al Señor. Entonces, a ese punto es que el Señor dice, no los temáis. ¿Pero qué tiene que ver con nosotros? Vivimos en una Colombia, entre comillas, tranquila. Al menos no nos persiguen por ser religiosos, ni evangélicos, protestantes, cristianos, lo que sea. No nos están persiguiendo, ¿verdad? Pero Dios nos está preparando, mis hermanos queridos, aquellos problemas, aquellas crisis, aquellas pruebas que nosotros tenemos y que uno dice, ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Simplemente es porque el Señor está formando nuestro carácter, está formando nuestro ser espiritual, está Él creciendo en nosotros, y ese yo debe ir menguando, debe ir acabando, debe ir bajando. ¿Por qué? Porque llegará el momento en que seguramente lo vamos a necesitar. Vamos a dar testimonio del Señor, pero seguramente quizás acabe la posibilidad de que nosotros atravesemos también por una gran persecución. ¿Cuál es la razón? Amor al Señor. Tal vez no nos persigan por ser cristianos. ¿Vamos a perseguir a todos los cristianos que usen o lean la Biblia? No, seguramente no. Seguramente sí, no lo sabemos, ¿verdad? Pero
Aunque yo tengo mi propia creencia en cuanto a esto, pero a lo mejor nos van a perseguir porque no permitimos ciertas cosas en nuestras vidas, porque nos hemos apartado de pecado, entonces por eso nos van a perseguir, en fin, por muchísimas cosas que podemos tener en cuenta, ¿verdad? Tomar en cuenta. El caso es que Dios nos está preparando y a través de esta pandemia y a través de este encierro en la casa con personas que a veces nos están fastidiando, a los cuales los estamos fastidiando, ¿verdad? Y que vienen problemitas y contiendas y roces y todo eso. A través de todo eso Dios nos está formando. Allí cuando podemos llegar al Señor y decirle, Señor, perdóname porque no estoy siendo testimonio. Hay algo importantísimo que el Señor dice desde que empieza el versículo: no los temáis, no los temáis. Y más adelante dice: no temáis, ¿verdad? A aquel que no te puede tocar, a aquel que no te puede matar, aquel que no te puede quitar la vida de tu alma. A ese no lo temas. ¿A quién se referirá? A nuestro adversario el diablo, ¿verdad? Dice: más bien temer a aquel que sí puede destruir tu vida. ¿Quién es? Dios, porque Dios sí tiene todo el poder, ¿verdad? A Él debemos temerlo no en el aspecto del miedo, no en el aspecto del terror, porque es un Dios violento, un Dios bravo, no, jamás. Ese temor se refiere también a ese respeto al Señor, a esa adoración al Señor, a esa postración al Señor, a esa honra al Señor, a esa obediencia al Señor, que seamos temerosos de Él, ¿verdad? Que lleguemos a Él con temor, es decir, con reverencia ante el Señor, porque Él es el Dios de todo el universo. El Señor siempre, a lo largo de la palabra del Señor, de principio a fin, siempre nos está hablando dos palabritas: no temas, no temas. Isaías es uno de los profetas que más utiliza estas dos palabras: no temas. ¿Por qué temes? ¿No? Porque nosotros como seres humanos tememos, tenemos muchos temores al mañana, temores al que dirán, temores al quedarnos sin dinero, temores a la vejez, temores a la soledad, temores a la oscuridad, temores a esto, aquello, a la muerte, tememos a la muerte, para dónde nos iremos, ¿verdad? Pero la palabra del Señor es bastante clara y tenemos que tener esa seguridad en nuestros corazones. Nos pone un ejemplo el Señor que seguramente era algo muy cotidiano en aquella época. Vendían en las plazas de mercado para algunos sacrificios 2 pajarillos por un cuarto. Un cuarto es una de 16ª parte de un salario mínimo diario. En otras palabras, son más o menos unos 2,000 pesos. 2 pajarillos por 2,000 pesos. Y el Señor Jesús dice: ¿no se venden 2 pajarillos por 2,000 pesos? Bueno, tranquilos, ni uno de ellos muere sin que mi Padre Celestial esté pendiente de ellos. Ninguno de ellos cae a tierra si no es la voluntad de mi Padre. Y ustedes valen muchísimo más que 2 pajarillos. Entonces no teman, no hay causa de temor, no hay motivo para temer. También en los Salmos se nos dice que no tendremos temor de malas noticias, ¿verdad? No dice que no tendremos malas noticias, hemos tenido muchas como cristianos. Dice: no tendremos temor a estas noticias, porque de todas maneras debemos entender y saber que Dios tiene el control, de que Dios le ha permitido por una sabia razón. Y esa sabia razón siempre es para bendecirnos, para ayudarnos, para fortalecernos. Que en el momento no lo entendamos es otra cosa, ¿verdad? Pero Dios permite circunstancias siempre con algún propósito. No se le escapa nada. Una hermana del Señor que está en Venezuela me escribió esta mañana, me dijo que alguien que conocía a ella, que era un vecino de su casa en Venezuela, está en Bogotá o trabajaba en Bogotá. Y la mamá vive acá en Medellín. Entonces resulta que el muchacho murió por una complicación de riñones, si no estoy mal. Y por asunto de transporte la mamá no pudo ir a estar en el entierro. Qué terrible, ¿verdad? Qué cosa tan espantosa. Esa es una mala noticia.
Pero esta madre se aferra al Señor y esta madre dice, bueno, yo le puse en mis manos del Señor a mi hijo, así que esto es una terrible noticia y lloro y estoy muy triste, pero estoy segura de que mi hijo partió con el Señor. Esa es la gran ventaja que tenemos nosotros en Cristo. Así que no temamos esas persecuciones, porque Dios nos está preparando para algo grande. Nos está haciendo grandes, nos está haciendo fuertes, hermanos queridos. Ustedes han visto estos fisiculturistas, esta gente que alza pesas, que levanta pesas. Uno dice, carambas, nacieron con esos músculos muy fuertes. No nacieron. Ninguno de ellos nació con músculos fuertes, ni desarrollados. Todos empezaron a levantar cosas pequeñas cuando eran pequeños. Empezaron con pequeños pesos y fueron aumentando y sus brazos se fueron fortaleciendo hasta que hoy en día levantan todos esos kilos y ganan medallas y también mucho dinero, ¿verdad? Eso es exactamente lo que quiere Dios con nosotros, que levantemos pequeños pesos para que nuestros músculos espirituales, para que nuestra fe se fortalezca en Él. Y esas pesas son las pruebas, los problemitas, las circunstancias difíciles, a veces las enfermedades, todas estas cosas, ¿verdad? Que nos preparan para algo todavía mayor. Si nos toca, si pasamos por circunstancias más difíciles de persecución, entonces vamos a estar fuertes. Dios no nos va a mandar ni a permitir algo como esto si no estamos fuertes en Él. Así que, por favor, no los temamos. Escuchamos noticias, ¿verdad? El mundo musulmán. En el mundo musulmán, en los países musulmanes, si una persona va y comparte de Jesucristo, con solo eso decir, Dios tiene un plan para ti, o Jesucristo te ama, o te puedo hablar de Jesucristo, si esa persona te denuncia, tú te vas para la cárcel. Y lo más probable es que te corten de aquí para arriba. Eso es una persecución. Y está pasando hoy, pleno siglo XXI, ¿no? Entonces son cosas tristes, son cosas tremendas, son cosas que uno dice, qué lamentable. ¿Y saben qué? Uno dice que ni un loco pues se iría ya a predicar el evangelio. Saben que tenemos hermanos en Cristo de otras misiones, de otras denominaciones, de otras iglesias que se han esforzado y han obedecido el mandato del Señor y han dicho, yo voy a ir y yo voy a cumplir la voluntad de mi Padre Celestial. Y son personas que allí viven entre ellos y dan testimonio y son luz y producen sed porque también son sal. Entonces producen sed hasta que otros les preguntan acerca de Jesús. Porque eso es una ventaja, ¿verdad? La ley del Corán dice que si te preguntan acerca de Jesús, entonces sí puedes responder. Pero si tú como cristiano tomas la iniciativa, no. Pero si alguien te pregunta, oye, ¿tú por qué tienes tanto gozo, tanta paz? ¿Tú por qué eres diferente? Entonces ahí aprovechas y les das el testimonio. Entonces ellos oran y dan su testimonio y están allí junto a ellos y aman a estas personas y son personas que están padeciendo. Qué rico que nosotros saliéramos un poquito de nuestro entorno y de decir, Señor, ayúdame, sálvame, protégeme, cuídame y bendíceme, que esto es necesario hacerlo, pero que también podamos decir, Señor, bendice a otros, Señor, a otros que no te conocen, o a otros que están dando ese paso de misioneros en otros países, exponiendo sus vidas. Protégelos y guárdalos y fortalécelos en medio de cualquier tipo de tribulación. Así que, mis hermanos, llegará el momento en que si nos toca hacerlo, Dios nos dará la fortaleza. Pero no importa, porque cuando pasemos el río, cuando partamos a la presencia con el Señor, allí nos vamos a ver cara a cara con el Señor. Y vamos a poder decirle, Señor, gracias, qué bueno verte. Y Él dirá, ¿sabes qué? No me negaste a pesar de las tribulaciones, a pesar de las persecuciones. No me negaste. Bendito, ven acá al seno de mi Padre. Pero muy lamentable sería todo lo contrario, ¿verdad? Pero entonces debemos dejar que el Señor nos prepare para esta ocasión. Pero muy lamentable es, mis hermanos, que aunque no pasemos por esto, encontremos, o Dios encuentre hijos de Él, en pecado, alejados de los caminos del Señor, sin ningún interés por la palabra del Señor, por pasar un tiempo a solas con Dios, nada, absolutamente nada, con unos corazones completamente vacíos y secos, ¿no? Qué terrible todo esto. Pero vayamos al Señor en oración diciéndole, Señor, no permitas que yo me muera espiritualmente, necesito que tú me des esas aguas de vida.
necesito ese agua de vida que corran por mi interior a través del Espíritu Santo, esas aguas de vida, para que yo pueda estar firme en ti. Les invito en esta mañana a que oremos al Señor por nuestras propias vidas y por otras personas que están débiles y fluctuando en el camino del Señor. Te agradecemos, Señor, por tus bondades, por tus misericordias, por tu fidelidad cada día, Señor, porque tú eres fiel y siempre estás con nosotros. De igual forma queremos corresponderte y estar contigo, Señor. Necesitamos estar contigo, Señor. Llénanos de tu presencia, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo. Fortalécenos para ser testigos a otras personas, Señor, para que otros también puedan bendecir a otros, Señor, y sea una cadena larga de bendición para muchos. Te pedimos por aquellos hermanos en ti, Señor, en la fe, que están padeciendo algún tipo de persecución en otros países donde se prohíbe tu palabra. Protégelos, guárdalos, Señor. Llénalos de ti, dales tu fortaleza, Padre. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. El Señor es bueno, mis hermanos queridos. Damos gracias al Señor también por nuestra hermana Mónica, nuestra hermana Audi, que están comenzando ahora con la escuela dominical para los niños. Queremos citar a todos los niños que puedan pasar unos momentos aprendiendo también de la palabra del Señor. Y ustedes, papás, qué rico que los motiven a ellos. Quizás empezaremos pocos, porque hasta ahora lo estamos anunciando, pero que el Señor nos permite este crecimiento. Todos estamos aprendiendo a ver cómo resulta la cosa, pero lo importante es eso, que podamos llevar la palabra del Señor también a estos pequeños corazones. Hermanos míos, que el Señor les bendiga ricamente.